En escritos de Sanándote Sanas mencionas tu experiencia, las experiencias que has tenido. ¿Cuál ha sido esta experiencia que te ha llevado a las conclusiones que tienes actualmente? Las experiencias han sido diversas. Creo que la que vale la pena resaltar, que es la que detonó todo lo que expreso en Sanándote Sanas Todo, es una enfermedad, una condición de salud, la cual me llevó a estar en estado de parálisis por 6 meses, experimentar cirugías diversas y dio un giro completo a mi vida. Esta enfermedad, los médicos la diagnosticaron como neuromielitis óptica de Devic, la cual genera situaciones diversas y sobre todo dolor muy intenso, el cual necesitaba de muchos medicamentos para calmarse, no para controlarse por completo. No llegué a experimentar días sin dolor por muchos años. Eran días de dolor constante y de tratamientos diversos. Ahondar en la enfermedad para mí no tiene tanto contexto, pero sí en la experiencia que hubo dentro de esta enfermedad. El impacto fue enorme porque, bueno, yo me encontraba en la flor de la juventud, como muchos dicen, estaba estudiando mi carrera, tenía una vida que para muchos serían perfecta o completa, y en ese momento se viene una situación tras otra que hace que esto gire por completo, que yo tenga que dejar la vida que tenía, las experiencias que yo estaba teniendo, la gente con la que yo vivía, y emigra a vivir nuevamente con mi padre, a depender de él, pierda lo que para mí eran mis logros, tenía una beca, era, vaya, lo que yo perseguí desde niña, ¿no? O lo que yo programé que tenía que ser mi vida, ir muy bien en la universidad, cuando a mí la escuela nunca me había interesado tanto, pero sin embargo era lo que yo quería estudiar y tenía ya muchas posibilidades ahí. Y todo esto comienza a girar y comienza a venirse encima. Y yo me consideraba una persona plena, feliz, equilibrada, y me empiezo a dar cuenta que no era así, que aunque yo me mantenía riéndome y que pese a que yo trataba de no tomarme la situación tan difícil al entrar y salir del hospital constantemente, a veces pasaba internada semanas y salía días y volvía a estar internada y probar tratamientos. Yo trataba de reír, de hacer bromas con las enfermeras, pero me daba cuenta que había cierto estado de lucha y de conflicto adentro, que aunque yo decía sí, disfruto el estar aquí y soy feliz, había un vacío adentro, había una necesidad de no estar ahí, un quiero que termine y yo tengo que terminar con esta enfermedad. Y me habían dicho que eso no iba a ser posible, que ya cada vez la situación iba a ser más crítica. Entonces llegó un momento en que dije no, o sea, vamos a empezar a aceptar lo que hay enfrente. Y lo que hay enfrente es, yo tengo esta enfermedad. Y esta enfermedad es así. ¿Qué quiero hacer yo con esa enfermedad? Ser feliz. Quiero vivir. Entonces empecé a hacer eso. Empecé a trabajar adentro y darme cuenta que no era la enfermedad la que me frenaba la oportunidad de vivir. Eran las ideas que yo tenía de cómo debía de ser mi vida. Entonces poco a poco tomé la elección de ya no depender de los medicamentos. Y todos los medicamentos que era posible retirar, los retiré y dejé los que me ayudaban a manejar el dolor y a manejar la enfermedad. Y empecé a aprovechar otras experiencias anteriores en ese momento, las cuales eran mi capacidad de percibir un mundo diferente. Desde niña he podido captar la energía, he podido observar diferentes niveles de conexión dentro de mí, que para mí eran algo muy natural, pero tomaron un sentido real
cuando llegué a este momento de la enfermedad, así como otras vivencias. Crecí en un ambiente conectada al arte, conectada a la pintura, a la música, a la creatividad, y esas cosas me empezaron a ayudar a conectarme dentro. Asimismo, en mi vida hubo personas de diferentes corrientes. Aprendí la práctica del yoga, de la meditación desde muy chica. Tuve contacto con chamanes, con gentes de diferentes disciplinas o de diferentes filosofías, y todos esos aportes los empecé a llevar a una perspectiva diferente, donde en lugar de observar hacia afuera, comencé a observar hacia adentro. Empecé a ver qué había en Alejandra, qué le dolía a Alejandra, no que le dolía físicamente, cuáles eran sus vacíos, en qué sentía ella que había fallado, en qué sentía que los demás le habían fallado, y empecé a darme cuenta de interpretaciones donde yo obligaba a los demás a satisfacerme a mí. Los demás tienen que ayudarme, los demás tienen que ayudarme ahorita que estoy enferma, tienen que llevarme al médico, satisfacer mi condición de dolor, darme los medicamentos, una serie de demandas que yo tenía construidas, pero esas eran las demandas superficiales. ¿Cuáles eran las más internas? Entonces empecé a viajar desde mi presente hasta mi infancia, y cómo fui desarrollando yo todo esto, cómo se detonó desde que yo era niña cada una de estas ideas que ahora alimentaban no mi enfermedad, mi dolor, mi frustración de la vida, mi vacío. Muchas gracias por tu experiencia. Gracias.